Bienvenidos, bienvenidos. De veras que una gran alegría volvernos a encontrar en este pequeño lugar donde nos deleitamos estudiando las verdades de la palabra del Señor y nos permita ir creciendo, madurando, porque ese es el propósito de conocerle cada vez más. Porque Dios espera un pueblo preparado. Como en el libro de Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y ese es un precio que uno determina hacer. El esfuerzo es una acción personal donde hay diversos motivos que nos conducen para hacerlo, y tú y yo estamos invirtiendo nuestro tiempo, viajando desde otra distancia, al igual que todos aquellos que están a través de internet, que también están invirtiendo este tiempo para propiciar en esa búsqueda, conocer cada día mejor a nuestro Dios y cómo servirle mejor. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 de Nehemías y de esta manera podremos continuar adelante en nuestra búsqueda. Por favor, los distractores vamos a retirarlos. Esta clase al final, va a ser muy grata, pero al final va a ser más demandante, y así que espero que participen, porque a veces guardan silencio y eso me indica o que no voy bien, o no he explicado, o cómo estamos. Porque ustedes van a tener la estafeta en sus manos. Y el día de mañana, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a enseñar? ¿A quién le van a compartir? ¿Qué van a predicar? Esa es la preocupación. Y sé que este tiempo que ustedes están invirtiendo es para eso. Y agradecemos a Dios por su tiempo. Pero necesitan ampliar su espectro de posibilidades, permitir que el Espíritu Santo amplíe su capacidad de comprensión, y de esta manera, al estudiar y tener esa comunión con Dios, el Espíritu Santo va a ir llevándonos paso a paso en ese proceso constructivo para crecer, madurar, para ir adquiriendo revelación, sabiduría. ¿Sí? Todos necesitamos cada día conocer mejor a nuestro Dios, y es la razón de estar aquí. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección divina, y a todos aquellos que están con nosotros vía internet, esperamos de igual manera sus comentarios, que son importantes. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración, lo necesitamos. Mi Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites aprender, reunirnos, Señor. Este tiempo que tú has puesto y colocado los martes, Señor, es una bendición, Señor, y también sé que es la preparación para lo que has de tener para cada uno de nosotros. Señor, te pido que realmente tú abras nuestro entendimiento, Señor, que por medio del Espíritu Santo puedas enseñarnos lo que tenemos que aprender, Señor. Mi Padre, te pido que si hay alguna actividad del día, pendiente, trabajo, lo que sea, lo dejemos de lado, Señor, y puedas tú ocupar el espacio en nuestra mente, en nuestro corazón por completo, Señor. Estamos aquí dispuestos y disponibles. Danos un espíritu sensible, un oído agudo, una vista aguda, Señor, para entender tu palabra. Muchas gracias, mi Señor, por tenernos en cuenta en tus planes, Señor, por querer usarnos, Señor. Haznos un instrumento digno de ti, tuyo para tu honra y gloria, Señor. Bendice esta clase, lo que le has dado al pastor, y sé tú con cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, hablando con un joven en la iglesia que está estudiando arquitectura como soy, y parte de mi consejo para él fue lo siguiente: necesitas empezar a aprender a pensar, a hablar y a medir todas las cosas conforme a lo que estás aprendiendo. Te están entrenando para ser arquitecto, no para hacer otra profesión, y necesitas aprender a pensar, a actuar, enfocarte de tal manera que lo que estás aprendiendo se convierta en una realidad. Eso es igual para nosotros como creyentes. Lo que estamos aprendiendo no debe permanecer en el ámbito únicamente intelectual. Requerimos trasladarlo en la medida de la práctica, y eso es lo que propiciará entonces a la fe estar viva, a la fe tener sus alcances, porque de otra manera solo tendremos una teología muy buena, pero sin nada de práctica. Y la vida cristiana es practicidad. Así que les aliento, como le dije a este joven, necesitas empezar a aprender a través de lo que vas a hacer.
lo que vas a adquirir en tu profesión. Te están preparando para llegar a un punto donde tienes que vivir, actuar, pensar y generar tus acciones como la carrera que estás estudiando. Y eso es algo que necesitamos como cristianos. Esa es la naturaleza a la cual somos llamados. Bien, vamos a leer entonces versos 10 al 14. Permíteme hacerlo de esta manera. Nehemías está dando estas palabras. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Wow. Cada vez que me introduzco más en la vida de Nehemías, más me doy cuenta que necesito hacer cambios, enfocarme, cambiar estructura de pensamiento, decidir ir hacia adelante, no permanecer indiferente. Y si algo necesito es que el modelo que Dios nos ha dejado, además de otros dentro de la Biblia, es para mostrarnos que Dios trata con personas reales como tú y como yo, pero que quiere hacer de nosotros, de las personas ordinarias, algo que sea para su gloria y su honra. Y es justo ahí donde o nos colocamos en las manos del alfarero o nos sustraemos. Y Dios va a aprovechar cada ocasión para depurarnos. Cada situación Dios la va a aprovechar, buena o mala. Dios la va a utilizar para propiciar en nosotros lo que Él espera. Hay lecciones en la vida que no podremos aprender ni ser transformados a menos que no exista un proceso a otro nivel más demandante, más profundo, para llevarnos a otra condición espiritual. Y es lo que le está sucediendo a Nehemías. Si se percatan, va en aumento una contradicción tras otra, una serie de amenazas a su vida. O sea, ya no era simplemente una oposición, ahora está entrando en otra circunstancia donde su pasión por el Señor está puesta a prueba, su confianza no se fisura, pero está manteniéndose fiel, firme, y eso es algo que necesitamos a manera de introducción. Y lo puse muy claro, las convicciones en el servicio al Señor son imprescindibles e inamovibles. Eso es algo que si ustedes no mantienen la firmeza de a quién creen, a quién sirven y por qué lo hacen, y no conocen las verdades de la palabra, las doctrinas esenciales de la Biblia, eso va a ser un enorme conflicto. Así que nuestras convicciones emanan de los principios bíblicos. Y esto es lo que los va a sustentar o nos va a sustentar porque son el cimiento, el fundamento para alguien que dirige. La censura siempre es, no sean movidos por todo viento de doctrina. Y esa es una condición que todo creyente en un momento dado enfrentamos debido a la popularidad de posturas, a la diversidad de prácticas, pero ¿qué realmente dice la verdad de la palabra? No es cuestión de mi percepción, recuerden. No es cuestión de que yo siento. No es una relación con esta es mi postura, no. Eso no es lo que realmente la Biblia avala. ¿Qué enseña la Biblia en su totalidad? Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando que todo el contenido bíblico de Génesis, Apocalipsis, no existe ningún punto de contradicción. Es una continua
acción validando cada aspecto, corroborando que esa es la verdadera exposición divina. ¿Sí? Eso es algo muy importante que necesitamos colocar. Por eso es mi necesidad, como hablamos mi esposo y yo, de colocar a ustedes una sana doctrina donde necesitan mantener la firmeza, adherirse, para cuando ustedes, el día de hoy incluso, tantas propuestas, conozcan cómo diferenciarlas. Si las acepto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Así que Nehemías nos muestra una vez más que el cimiento de nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios. Y por lo tanto, nuestras convicciones no es por lo que siento, es la revelación de esas verdades que me mantienen adherido al Señor. En otras palabras, lo que el Dios nos ha estado permitiendo aprender es donde necesitamos quedarnos. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando tenía 12 años? Cuando dicen que se perdió. No se perdió, estaba en el templo, estaba en los negocios. Y las palabras que él utiliza dicen, ¿no saben en dónde debo estar? ¡Qué tremendo! Y esto entonces nos indica que desde niños, adolescentes o adultos necesitamos invertir, porque cuando nos sustraemos de la palabra somos más vulnerables a los aspectos que a nuestro alrededor están. Bien, Nehemías ha estado enfrentando una gran cantidad de oposición, pero pareciera ser, aquí él ahora está describiendo que hay una conspiración en su contra. La palabra conspiración significa un plan en oculto establecido por un cierto grupo con un propósito específico para rebelarse, sublevarse o derribar a alguien. Esa es la palabra, lo que significa conspiración. Y nos damos cuenta entonces que en estos versos del 10 al 14 encontramos precisamente que Nehemías entra ahora en otro escenario. En la clase anterior vimos cómo el enemigo va a utilizar aún los mismos recursos que es la palabra de Dios para tratar de atrapar a quien no tiene un fundamento sólido en la palabra, para tratar de desviarlo a través de exposición de textos o de prácticas, cuando en realidad necesitamos, como dijo el Señor, escrito está, y entender cuál es la razón que tenemos ahí. Bien, de esta manera entonces encontramos que Nehemías en sus decisiones y en lo que nos está mostrando es la conducta de cómo un siervo debe comportarse, cómo debe actuar, qué debe hacer. Y a mí me impacta porque Nehemías no tenía a quién ir a pedirle un consejo. Nehemías no fue a buscar a alguien. ¿Qué lo mantenía entonces? Tal vez yo soy demasiado incisivo en mi estudio para por qué y para qué, pero percátate, ¿cuál era la razón de Nehemías mantenerse en esa condición? Sin lugar a dudas, sus rasgos distintivos estaban denotando que había un llamado divino para su vida. Pero ese llamado no lo eximía de enfrentar los retos, los conflictos y adversidades. Pero él había desarrollado una relación con el Señor, permitiéndole adquirir confianza, una pasión por el Señor que él, es decir, Nehemías sabía exactamente a qué fue llamado y en dónde debía estar y cómo estar. Él estaba ubicado, por eso la clase anterior mencioné que él no perdía el enfoque. Él estaba precisamente colocando sus ojos en el objetivo al cual Dios lo había llamado. Y es precisamente donde nos damos cuenta de la capacidad de liderazgo de Nehemías, porque a pesar de toda la confrontación, nunca perdió la vertical, nunca se desdibujó, nunca entró en crisis. No decimos que no tuvo problemas, claro que los tuvo, pero su llamado fue una parte fundamental para mantenerse ahí. Cuando alguien duda de su llamado, el enemigo ya ganó la victoria. Eso es una realidad.
Cuando Dios llama a alguien, hay una convicción profunda de la cual pase lo que pase, tú sabes que nadie te puede arrancar de las manos del Señor, porque eso es algo a lo cual Dios te ha llamado a hacer. Bien, y el primer punto que tenemos, la propuesta, es decir, Semaías, este hombre, se había determinado contratarse a favor de dos adversarios claramente opuestos para Nehemías, como era Tobías y Sanbalat. Y el propósito fundamental de Semaías fue: si no lo puedes derribar, si no puedes acabar con tu enemigo, desacredítalo. ¿Por qué? Porque cuando hay una figura predominante como un liderazgo, si no existen otras formas, como habíamos visto en Daniel, que estaban buscando alguna falta moral, algún enriquecimiento ilícito, cuando no existe algo así, ¿qué va a suceder? Buscar otra manera a través de la misma palabra, o buscar en su pasado condiciones que traten de apagar su fuego, pero también una forma que el enemigo siempre va a tratar es desacreditar públicamente a quien tiene la credibilidad, la aceptación, la confianza de los demás. Porque si logra desbancar o tergiversar esa imagen, ya atrapó a la gran mayoría en ese contexto. Y es lo que hemos venido hablando. ¿Qué hacer cuando vienen estas cosas? ¿Me defenderé? ¿Hablaré? No, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros impulsos, cuando nos desacreditan, ¿qué es? No, voy a ir a decirle que yo soy. No tenemos que entrar en esos conflictos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Que Nehemías en sus respuestas nos va a mostrar que el liderazgo no depende de emociones, aunque están involucradas, pero no es la emoción la parte fundamental determinando las acciones. Porque lo emocional te roba la capacidad de tener el dominio propio. Y el dominio propio incluye tener bajo control tus emociones. Eso es importantísimo. El dominio propio siempre será parte esencial en cualquier área de liderazgo. Porque en un momento dado las emociones pueden ser hasta explosivas. Pueden generar contiendas, pueden generar división, pueden cambiar circunstancias presentes a otro nivel de gran riesgo. Entonces es tratar de mantener esa condición. ¿Qué sucede? Este hombre, Semaías, pareciera ser, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que era un hombre que había estado en contacto con el don de profecía. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Y este hombre estaba, por sus rasgos, sus palabras y lo que él establece, más la declaración de Nehemías en los versos anteriores que estábamos leyendo, este hombre había tratado de utilizar un medio que permanece vigente hasta el día de hoy, es decir, la profecía. ¿Y la profecía qué es? Es el medio audible de comunicación de Dios para nosotros a través de creyentes, es decir, de creyentes que poseen el don de profecía. Recordemos, a cada uno les dado un don para provecho, para edificación. Pero quien tiene el don de profecía, Dios utilizaría a ese creyente como un medio para comunicar la voluntad divina para su pueblo, para algún tema específicamente. Semaías, conociendo esta condición muy vigente en sus momentos presentes con Nehemías, trata de enviarle un mensaje de una manera poética o profética, diciéndole: sabes, esta noche vienen a buscar tu alma, es decir, vienen a procurar aniquilarte. Y para evitar esta condición es necesario que tú vengas conmigo y te escondas en el templo. Y cuando está hablando del templo, está llevándolo a un lugar que es llamado el lugar santo, no el santísimo, el lugar santo, que era un lugar restringido. De esta manera, entonces, iba a acontecer dos cosas en esa propuesta
que Semaías hace? Y aquí vamos a verlo. Dos aspectos que necesitamos darnos cuenta, porque a veces nosotros escuchamos una palabra de alguien y la aceptamos inmediatamente. ¡Wow! Y máxima cuando te dicen lo que quieres escuchar. ¿Va? Y eso es algo que necesitamos. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo hacerlo? Y me impacta porque Nehemías no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos. Pero su comunión con Dios, su relación con Dios, podría detectar aquello que no era del Señor y lo que pudiera venir del Señor. Bien, ¿qué sucede entonces? Primero, si lograra Semaías conducir a un lugar seguro, o donde Nehemías se pudiera sentir seguro en el templo, era introducirlo en el lugar santo. Los dos aspectos que estaba procurando Semaías estaban directamente relacionados con aniquilar a Nehemías, ya sea física o el otro moralmente. Así que el primer punto, Nehemías entendió que él no tenía ni debería tener acceso, a pesar de estar en riesgo su vida, hacia ese lugar, porque él no era sacerdote. Vamos a ver Números 18, por favor, 18:7. Y esto es algo que necesitamos ir aprendiendo. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi área? ¿Qué debo hacer? Y nos vamos a dar cuenta entonces que Nehemías, al no ser sacerdote, él entendía que transgredir ese ritual o esa ley mosaica, es decir, la Torá, se convertiría automáticamente en una persona con sentencia de muerte, porque no le era permitido entrar a ese lugar. Vamos a ver Números 18:7, por favor. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Wow. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál era esa declaración si tú la escuchas? Que solamente los sacerdotes tenían... Era exclusivo. Es como las personas que traen en su chamarro algo. Exclusivo miembros, dices. ¿No? Eso es lo que estaba sucediendo. La propuesta de este hombre era perversa. Primero, estaba utilizando un medio de comunicación de Dios para tratar de atraer la atención de Nehemías, hacerle ver que había recibido una palabra del Señor y advertirle en contra de su vida. Por lo tanto, necesitaba buscar un refugio en un lugar seguro. Pero Nehemías conocía la palabra. Eso necesitamos, conocer cada vez más los límites, los renglones donde necesitamos movernos. ¿Hasta dónde debo? ¿Hasta dónde puedo? Eso es importante. Porque luego te dicen, no que tú eres el pastor. Sí, el pastor no puede hacer todo. O sea, necesitamos entender muchas cosas al respecto, ¿sí? Por lo tanto, se abstiene Nehemías como resultado de saber que si la palabra profética va, y eso es algo de doctrina para que lo anoten, si una palabra profética va en contra de la palabra establecida, no es una palabra profética procedente del cielo. No puede haber una contradicción entre lo escrito y lo verbal. No puede haber una discrepancia porque Dios es uno. Dios nunca irá en dirección opuesta ni también en contra de su palabra. No puede existir una palabra supuesta procedente de Dios que anule la escritura. ¿Qué diferencia?
Y eso necesitamos irlo recordando. Así que para que esto es doctrinal, no es mi postura, es doctrinal. Dios nunca jamás a lo largo de toda la Biblia fue en contra de lo escrito. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús sí, Grimaldo. Según yo entiendo, el sacerdote entraba una sola vez al año, creo, al lugar santísimo. Exacto. Y el lugar santo no. No, el lugar santo, tienes razón, el lugar santísimo era una vez al año, pero el lugar santo era exclusivo del servicio del sacerdocio. Dentro del mismo, estaba a un lado, es decir, era antes de el lugar santísimo. Ese era el punto. Y Nehemías deseaba llevarlo a ese lugar de una manera astuta. ¿Para qué? Para que al no ser sacerdote y entrar en esa esfera o en esa área, automáticamente se convertía, a pesar de ser el gobernador o a pesar de ser el líder de Judá, se convertiría en un transgresor de la ley. Y el verso que acabamos de leer, al igual que el verso 22 del mismo capítulo, vamos a darnos cuenta que todo aquel que transgrediere irremediablemente tendría una sentencia de muerte. Ese era el punto de lo que Semaías quería hacer. Sí. Es que cuando dice que estaba encerrado, es que él estaba como sacerdote en el lugar santo. O sea, en todo caso, él debería de salir para decirle a Nehemías lo que le tuviera que decir y demás, pero como él estaba en el lugar santo, como sacerdote que era, quería que Nehemías entrara donde él estaba. Qué astuto, o sea, dense cuenta. Así que, volviendo a lo doctrinal, la palabra profética nunca jamás va en contra de la escritura. Nunca. Si ustedes reciben una profecía contraria a la palabra, ese tal no debe ser considerado como profeta. ¿Ok? Eso vamos a ir viéndolo ahorita al punto final, porque eso es muy importante. Nehemías entendió que el lugar santo solo pertenecía a la esfera sacerdotal. Transgredirlo sería darle a ese hombre la autoridad, la credibilidad de ser un profeta cuando no lo era. ¿Okay? Eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso es aspectos doctrinales que necesitamos tener muy claros. Bien, el otro aspecto, hablando moralmente, si no entrara Nehemías al lugar santo, pero se escondiera dentro del templo, esto generaría entonces que la imagen del siervo, es decir, de Nehemías, sería de una manera pública considerado como cobardía, de una manera vergonzosa. ¿Cómo el líder del pueblo buscaría refugio dentro del templo para no sufrir una agresión cuando él debería ser aquel hombre que era llamado a ser el primero en levantar la mano, en tener una valentía, en ser quien condujera al pueblo por la senda correcta? ¿Se fijan qué perverso? Sí, Ramosita. Primero en el patio, donde estaba la fuente para lavarse. La siguiente parte, ¿cuál era? A donde fue Los atrios. Sí. Hasta ahí podría llegar la gente. Sí. Sí, aunque estaba también el lugar de los gentiles, previo a, donde tenían acceso a los atrios, hasta ahí, pero más no. Entonces este es un punto claro que tenemos que conocer los límites de la palabra para ti y para mí. Sí. La verdad que Nehemías nuevamente nos da una clase, ¿no?, de cómo abordar cada situación, porque estamos viendo desde que inició el capítulo cómo el enemigo ha ido acrecentando su estrategia para hacer que caiga, a tal punto de que ahorita ya está con los de Nehemías, ¿no? Ajá. Sobornó a gente pues de él mismo, y la verdad es cómo nos muestra con las dos preguntas, que es lo que está resaltando usted, del lado moral y del lado espiritual, y después dice, y entendí. Sí. Que no era por allí. Exactamente, eso es muy importante. Por lo tanto,
Esto nos va a llevar a una gran lección para aquellos que deseamos servir al Señor. Segunda de Corintios 11, verso 26. Y esto nos lleva a entender acerca de los riesgos inherentes dentro del ministerio. Los riesgos son de diversos extractos, ya sea físicos, naturales, personas o aspectos espirituales, pero también externos como internos en la iglesia. Y esto es lo que Pablo nos está mencionando, que el servicio en el Señor no nos exime de enfrentar dificultades. Y es donde nosotros, en lo que hemos venido aprendiendo y teniendo el discernimiento, la llenura del Espíritu Santo y nuestra comunión con Dios, buscando cada vez mayor internarnos más en su palabra, nos va a permitir tener una claridad mejor de qué es lo que está aconteciendo. Segunda de Corintios 11, 26, por favor. Sí. Encamino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué colocaría Pablo al final ese aspecto? Porque está hablando acerca de la diversidad de orígenes de los conflictos, pero él coloca el sustento más interno. La iglesia ha experimentado más daño de personas dentro que de fuera de la iglesia. Y ese es el gran problema. Por eso cuando Pablo en el capítulo 20 de Hechos, cuando está despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán ¿qué? Lobos rapaces externos, pero al final el énfasis es porque dentro de ustedes mismos se levantarán ¿quién? Y ese es un aspecto que a veces olvidamos. Hoy, Señor, ahora que más te sirvo, me pasa esto. Ahora que estoy dando mi tiempo, resulta que no es como he orado y esperado, y nos quedamos en una condición de incerteza porque consideramos que mientras más servimos somos menos inmunes. La medida de nuestro servicio, hemos dicho, es la medida de la oposición. Eso es algo que necesitamos ir considerando. Siempre será así, siempre. Y ustedes lo van a ir viendo a lo largo de todos los siervos, mujeres como hombres de la Biblia. Y cuando lo ven en la vida práctica se dan cuenta de todos esos hombres y mujeres que han servido al Señor y similares condiciones. Así que Nehemías entonces no estaba exento de pasar la prueba. Por el contrario, todo aquel que desee servir, como decía el apóstol Pablo, todo aquel que quiera caminar en el Señor padecerá persecución. Y esto es algo inherente. No es enfatizar el problema, no. Es colocar con claridad qué es lo que va a acontecer en un futuro. Ese es el punto. Porque si no somos claros, probablemente vamos a tener una gran cantidad de personas desertando. Por eso el Señor Jesús dijo, se los anticipo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes lo tengan. O sea, como dicen los antiguos, sobre advertencia. Y no es que el Señor no desee que estemos en el ministerio, por el contrario, Él anhela nuestra presencia en el ministerio, pero con toda claridad y aceptación de lo que es lo que va a acontecer, qué es lo que puede suceder, porque de otra manera seríamos muy prontos para decir, Señor, mejor me regreso donde estaba. ¿Sí? Eso es importante. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, una palabra pseudo profética, ustedes, yo y todo creyente necesita entonces hacer una evaluación que esa palabra no debe ir en contra ni anular la palabra escrita. ¿Vamos bien? ¿Sí estamos bien? Porque eso es algo que
que necesitamos hacer. Si esto lo entendemos, que no estamos exentos de los conflictos, entonces se va a llamar la prueba del llamado. Juan 10, 11 al 13. Y es que todo creyente o todo aquel aspirante, todo aquel siervo o líder estará en un momento determinado experimentando una serie de condicionantes que van a probar su llamado, si verdaderamente es genuino o no, si es su deseo, si es su pasión o es algo que precisamente ese llamado sobrenatural lo está ubicando en y dentro de lo que Dios quiere hacer. Porque si algo tenemos en la iglesia también el día de hoy es muchos improvisados. Muchas personas en el ministerio improvisadas. Y eso es uno de los grandes riesgos que tenemos. Ay, cómo me gustaría servir al Señor. Pues no se trata de gusto. Si supieras lo que vas a enfrentar, te aseguro que no quisieras estar ahí. Pero si dices, Dios ha hecho un llamado a mi vida, el profeta, ¿qué dijo? Fuiste más fuerte que yo, Señor. Yo luché y tú fuiste más fuerte que yo. Exacto. Como dice Grimaldo, Jeremías el profeta llorón. ¿Por qué? O sea, me deleita, me gusta, deseo. Pero cuando no hay un llamado, esto que experimento en mi ser como emoción se va a desvanecer. El llamado no es que nos haga inmunes. El llamado nos va preparando paso a paso en medio de ese proceso formativo para ir aprendiendo qué hacer y cómo hacerlo. Juan 10, 11 al 13, por favor. Escuchen estas palabras del Señor Jesús y vamos a saber qué está diciendo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Primer verso, ¿qué entendemos por eso? El verso 11. Pues que está dispuesto a todo. El punto de partida, ¿qué dice? ¿Cuál es la característica de un genuino pastor? Da su vida por las ovejas. Es decir, hay un amor capaz de ir dando cada vez con mayor intensidad hasta enfrentar un peligro. Pero ¿qué es lo que lo motiva? El amor. ¿Qué dice el calificativo? No solamente habla del pastor, dice el buen. Fíjense bien, no habla de cualquier pastor, el buen pastor. Dice yo soy, y cuando habla del yo soy, recuerden esa palabra desde la antigüedad como le apareció a Moisés, él es el gran yo soy. Así que Jesús está hablando aún ahí de la gracia y de lo que haría en la cruz del Calvario. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando, que una es entrega por amor, una entrega total, una entrega incondicional, un servicio al Señor por amor a Él y a las ovejas. Verso 11, ¿estamos bien? El contraste, ¿qué dice? ¿Qué calificativo utiliza? ¿Por qué lo haría? Porque es interés, está por interés. Excelente, por interés. ¿Pero interés a qué? Bueno, al dinero, a la posición, a que lo vean, a la fama. Ya se enriquece la clase, que es lo que acabo de mencionar, que hay muchos improvisados en el ministerio en búsqueda de, ¿qué decías? De riqueza, fama, popularidad, aceptación. De reconocimiento, de dinero. El asalariado, a lo que se refería el Señor Jesús, aunque se refería a los fariseos en primer lugar, Él está dándonos a entender que quienes no tienen un llamado y su amor no es la fuente del servicio, ellos están ahí por un motivo oculto, pero no es
lo esperado, porque llegando el momento del conflicto, de la confrontación, no existirá ninguna base sustentable para permanecer al frente. Huirán, porque aman más su vida que la vida de las ovejas. Sí. No sé si sería también una interpretación el decir que el asalariado es como las personas que no tienen llamado, pero a fuerza toman un lugar, porque dice, después de eso dice, y que no es el pastor. Es decir, tenemos varios tipos de pastores, por así decirlo, porque dice que él es el buen pastor, pero hay personas que ocupan lugares que ni siquiera tienen llamado. Pues, no, porque es quien levantó la mano y la junta de líderes de la iglesia, ¡ay, mira vámonos, envíalo! Y ya le echaron a perder la vida a las ovejas y la vida a esa persona. Digo, es cuando pues tienen, es que no se le puede decir gracias, pero son buenos para predicar, son buenos para expresarse y es por eso que lo colocan. O sea, es diferente aprender a expresarte, saber predicar, que tener la llenura del Espíritu, y aunque tus palabras no sean las propias, pero el Espíritu se mueve y llevas almas a los pies de Cristo. Bueno, tengo que hacer aquí una breve acotación para clarificar. El hecho de que algunas denominaciones contraten pastores no significa que son asalariados, porque forma parte de su llamado y de su interacción con las ovejas donde son ubicados, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No significa que ellos forman parte de ese contexto donde solo están como una profesión. Ya después de clarificado y entendiendo que tienen un llamado, que aman al Señor, sirven al Señor y son ubicados de acuerdo a su denominación en las iglesias donde requieren estar, nos damos cuenta entonces que ellos es un segmento que sirve correctamente. Pero existe otro segmento, cuando dice asalariado, que son los profesionales del púlpito, lo que estabas mencionando. Aquellos que van al instituto porque creen que van a tener una posición, van a tener un respeto, les van a dar una casa, les van a dar propiedades y en fin, y se convierten en solo profesionales del púlpito. Pueden ser imitadores del púlpito, pero no tienen la esencia que esto conlleva. ¿Sí, Ramoncita? A lo mejor, lo que quiere decir Jorge, es muy carismático. Esa es otra palabra. Y como está por el salario, igual otra congregación o hasta otra denominación me invita con mejor salario y pues como yo, pues me voy. Bueno, es que eso puede suceder. Muchos ven a la iglesia como empresa y ese es un problema. ¿Pero por qué la ven como empresa? Porque no tienen un pastorado con un alto grado de compromiso para instruir lo que realmente es servir a Dios. Las modas que hoy tenemos de televangelistas, de músicos con H, tienen un enorme conflicto. ¿Cuántos institutos y cuántas academias de música cristiana están llenos? Pero la pregunta es, ¿cuántos sirven? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos, necesitamos ir al instituto, necesitamos aprender cómo servir al Señor. Pero, ¿qué es el motivo fundamental? Eso es lo que estamos hablando. El asalariado, su motivo no es servir al Señor, su motivo es lucrar con lo que tiene a favor de otros. O en otras palabras, lo que él tiene y le gusta a la gente, lo va a utilizar para generar sus propias riquezas porque es su profesión. Por eso el ministerio no le llamamos profesión. El ministerio, la palabra ministerio significa servicio, servir. Y cuando sirves, esa es la prioridad. Recuerden siempre, la prioridad es el llamado. Por eso el Señor dice en Jeremías, y les daré pastores conforme a mi corazón. Un pastor va a reflejar el carácter del Señor. Un pastor va a ir mostrando características, cualidades de esa nueva naturaleza que Dios ha colocado para reflejar
a quién pertenece, a quién sirve y de quién depende. Eso es importante. Por eso las lecciones que hoy tenemos nos deben mostrar cómo Nehemías, Dios lo elige para estar en un tiempo y en un momento, en condiciones críticas, pero sabe cómo mantener su pasión, sus convicciones profundas a pesar de las amenazas y no caer en el conflicto de mostrar que él estaba ahí por un interés mezquino de ser el rey. Recuerdan, en la clase anterior vimos, lo habían acusado de querer ser el siguiente rey. Pero cuando viene el conflicto es cuando esta prueba que Jesús está hablando se manifiesta. De ahí es donde entendemos si realmente somos llamados o no. Qué tremendo. Señor nos ayude a continuar, a caminar, pero recordemos, esta prueba del llamado es una innegable realidad, porque los asalariados, su única prioridad son ellos mismos. Ellos viven del pueblo, usan al pueblo para sus propios intereses. Por eso vemos hoy tanta condición en la doctrina de la prosperidad. O sea, qué tremendo. Necesitamos ir disipando esto. Hemos hablado de la humildad de Nehemías y debe ser una característica en todo siervo. Humildad. No la humildad que queremos que otros vean, sino la humildad genuina que brota cuando estás tú solo, cuando tú enfrentas diversas circunstancias y sabes que es como debes actuar. Qué impactante. ¿Comentarios? Sí, Grimaldo. Aquí lo que dice el Señor Jesús, que el pastor que no son de las ovejas es asalariado. Pero más adelante dice algo que no hemos tocado. ¿Cuándo huye el asalariado? Cuando ve venir al lobo. Deja las ovejas por el peligro que no sé, que le tiene miedo al lobo, no le importan las ovejas. Aquí puedo yo relacionar el llamado de Nehemías, cuando ve venir el peligro, le dicen lo que le va a pasar, lo están citando, y en lugar de huir, se mantiene firme. Entonces de esa manera puedo yo, por decir algo malamente, comparar que Nehemías era un buen pastor, un buen llamado, que no huyó cuando vio venir al enemigo con las amenazas de quererlo destruir. Esa es la prueba del llamado. Esa es la prueba del llamado. Pero el asalariado, como mencioné, huye cuando ve venir al lobo. Cuando están en riesgo sus intereses. Ve venir al lobo y ahí se quedan, acábate las ovejas. Y aquí es donde entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo accionaríamos nosotros hipotéticamente ante esas condiciones de amenazas, de muerte o de un descalificativo a nivel público? Y es donde nosotros necesitamos estar conscientes que no hay siervo que no sea descalificado. Del Señor Jesús, ¿qué decían? Si del Señor Jesús, ¿qué dijo? Si con el árbol verde hacen estas cosas. Por eso, entrar al liderazgo o al ministerio solo por llamado, porque humanamente hablando es imposible hacerlo. Tú no puedes evitar que las personas digan de ti ni lo que te imaginas. No podemos evitar que las personas tengan una imagen para ellos como quieren tenerla. No puedes evitar que seas conocido por lo que no eres, pero eres conocido por lo que dicen que eres. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué es más importante? Es lo que estamos viendo.
ser leal, ser fiel a mi Señor. Hebreos 11:27 para ti y para mí tiene una gran verdad. ¿Cómo se sostuvo Nehemías? ¿Cómo enfrentó la persecución? ¿Cómo pagó el precio de estar ahí en medio de toda esta adversidad? ¿Cómo tú y yo podríamos o pudiéramos estar al enfrentar una situación? ¿Cómo lograríamos estar firmes? ¿Qué dice Hebreos 11:27? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que destruida a los primogénitos no tocase a ellos. Dice, se sostuvo mirando al invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que su confianza no estaba en lo visible, sino el llamado que Dios había hecho, la declaración de Dios acerca del propósito para el cual fue llamado. Cómo debería caminar, hacer, en dónde estaba la meta de llegada. O sea, Moisés no se entretuvo en buscar más respuestas porque él sabía, como Nehemías, quién lo había llamado, cuál era la función específica y cómo debía caminar a pesar de oposición, a pesar de amenazas. Y es lo que necesitamos aprender. Nosotros en ocasiones colocamos nuestros ojos en las circunstancias y es donde empezamos a disminuir espiritualmente, pero cuando coloquemos nuestros ojos en el Señor, es decir, en el invisible, y recordemos quién nos llamó, a qué nos llamó y para qué nos llamó, entonces podremos decir, Señor, tú levantarás mi cabeza. Señor, sé que tú vas a estar conmigo. Ayúdame a continuar. Toma mi mano, Señor, yo quiero llegar al final de la carrera. Esto es algo muy trascendente. ¿Sí? Así que, vamos adelante. Semaías no fue un genuino profeta, como decía, entendí que no era profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar otro aspecto relacionado con los dones. En Primera de Reyes, capítulo 21, verso 20, y otro, por favor, Segunda de Pedro 2:15. Esta es una realidad que encontramos acerca de algo que ustedes van a conocer, o no sé si ya lo han escuchado, pero es algo que en la vida ministerial llamamos simonía. La simonía es el lucro o el enriquecimiento de una persona a través de malversar los dones del Señor. ¿Por qué se llama simonía? Porque cuando Simón el mago vio a Pedro, a Juan tratando, o sea, de ver los milagros, él trató de comprar, de lucrar con esto. Y esta es una doctrina que se llama simonía, que hasta el día de hoy prevalece dentro de la iglesia. Y esta simonía es el resultado de una avaricia desmedida de los miembros de cada iglesia a alguien que ofrece lo que no tiene, pero que se va a enriquecer por la avaricia de los mismos de la iglesia, y él va a ser el más grande enriquecido porque los otros quieren enriquecerse. Esta simonía entonces está relacionado con los dones, y cuando no se tiene la doctrina real acerca del por qué y para qué son los dones, se convierte entonces en un atractivo visual que despierta deseos de tener, de poseer y creer que para eso fuimos llamados. Primera de Reyes 21:20, por favor. ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué le dice? Te has vendido. ¿Te das cuenta? Es una elección. Se vendió al mal. Y es precisamente lo que estamos viendo con Semaías. Él aceptó un soborno, aceptó recursos para ir en contra de lo establecido.
¿Por qué? Porque era parte de su vida. Y vamos a ver en 2 de Pedro 2:15, hablando de Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿A qué se refiere Pedro? ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir Pedro cuando habla de Balaam? Balaam amaba las recompensas por el uso del don. O sea, tengamos en cuenta muy en claro que siempre desde la antigüedad y hasta el día de hoy no es la excepción. Entonces, ¿dónde está el problema? En la gran aparición de todos estos tipos de personajes, los televangelistas y todos ellos, los músicos, los conciertos, ¿dónde está el problema? En la congregación. En la gran mayoría de congregaciones que no tenemos doctrina para saber discernir y no aceptar todas esas propuestas que parecen tan gratas, tan agradables, pero que van en contra de la verdad. ¿No? La simonía. Ya después tendremos tiempo para hablar sobre eso, pero recuerden, eso es algo que deben tener muy presente. ¿Realmente debemos hacer eso? Yo tengo un problema con los músicos y principalmente con los cantantes. Porque tú los escuchas dando un testimonio y dicen, es que Dios me dio un canto. Estaba pasando tiempos difíciles y Dios me dio este canto que me ha enriquecido, me ha bendecido. Ok. Entonces, cuando tú dices, Dios me lo dio, ¿quién es el autor? Entonces, ¿por qué lo registran a su nombre y te cobran regalías? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio? Lo que recibiste de gracia, esa es doctrina, no es postura, es doctrina. Lo que recibiste de gracia, da de gracia. ¿Tú crees que el pastor va a cobrar por predicar? Aunque hay muchos que lo hacen, por supuesto. Pero es lo que estamos hablando. Pero luego gana la emoción y el humanismo. ¿Y de qué van a vivir? El que los llamó va a tener cuidado de quién es su oveja. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, si el Señor es mi pastor, voy a pasar a veces tiempos difíciles donde hubo zapatos rotos, pero un buen día, pasando la prueba, Dios levantó su mano para llevarnos adelante. ¿Qué diferencia? Pero tienes entonces que aprender esto. Lo que recibimos de gracia, darlo de gracia. Entonces, aprendamos, por favor, porque queremos ser tan buenos nosotros, que queremos participar para enriquecer a alguien más. Yo no voy a ningún concierto, déjame decirte. Y no porque me caigan mal las personas, no, ni las conozco. Pero no puedo participar de lo que sé que no le agrada al Señor por ir a pagarle a alguien que está lucrando con lo que es de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Yo respeto la postura de los demás, pero yo, porque dice que al que sabe hacer lo bueno, ¿qué dice? Y no lo hace, si tú sabes ahora esto, ya está en ti el ir a pagar o el quedarte, pero ya sabes lo que dice la Biblia. Ay, pero canta tan bonito, me ministra tanto su música y ya sabes cómo vive. ¿Sabes quién es? Esas son otras preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, no es el tiempo, pero estamos hablando de la simonía. ¿Vamos bien? Ok, vamos adelante. Doctrina, la profecía. Aquí vamos a entrar, si nos quedan 15 minutos, vamos a tratar de aprovecharlo. Vámonos a 1 Corintios 14:3, por favor. Dale vuelta a tu Biblia hacia tu derecha y vamos a encontrar con 1 Corintios capítulo 14. Aquí necesito que estén muy listos y participen. 14:3 primero. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, vamos a examinar este pequeño texto antes de
trasladarnos más adelante. La profecía continúa vigente hasta el día de hoy porque los dones continúan vigentes. Eso es algo que no tenemos ningún conflicto. El problema en qué radica, en que en ocasiones creemos que la declaración de un sueño, el deseo de escuchar algo bonito se convierte en la profecía que Dios me dio. No. Vamos a examinar este texto, por favor. ¿Por qué? Porque la profecía tiene un triple propósito. Escúchenme bien. No es lo que quiero escuchar, como alguien una vez dijo, no, te veo a ti en un carrazo para allá. Ah, mira, todavía Dios ni me dice. Por favor. ¿Vamos bien? Primero, dice aquí, el triple propósito. La profecía tiene como propósito prioritario edificar. Edificar. Y esa palabra edificar significa confirmación. Es decir, Dios puede a través de la palabra profética, donde 2 o 3 pueden decirle, por ejemplo, Pati, el Señor te ha llamado al ministerio. Pero no es algo nuevo para Pati. Es una palabra confirmativa de lo que previamente Dios le habló en lo individual, en lo personal. No es una palabra, escúchenme bien, directiva. No es directiva. No es directiva la palabra profética. Es que Dios me dice que tienes que irte para allá y tienes que estar en este lugar. No. ¿Qué dice? ¿Es para qué? No para confundir. ¿Vamos bien? Esta es doctrina. Así que la palabra edificación significa un desarrollo, una estructura en pleno crecimiento, es decir, en un proceso de ir afirmándonos en la verdad de Dios sin desvíos, sin movernos hacia otro lugar para ir alcanzando madurez. Así que el primer punto que la profecía tiene es edificar tu vida. Por eso Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, porque había un gran conflicto a pesar de que ellos tenían todos los dones en operación. Pero el conflicto, ¿dónde radicaba? En la falta de conocimiento, en la falta de saber qué o para qué era la profecía. ¿Sí? Así que la primer cosa que tiene, ¿qué dice aquí? Edificación. Si escucho una palabra profética que no edifica, yo tengo mis dudas con la mayoría de profetas, déjame decirte. Porque después veremos, también debes conocer quién es la fuente. Bueno, vamos adelante, si no nos alcanza. La segunda condición que escuchamos aquí, exhortación. Esta palabra en griego se llama paraklesis, es como el paracleto, como el Espíritu Santo. Eso significa la palabra exhortación, paraklesis, que significa ¿qué? Consolar. Es una palabra muy clara como el Espíritu Santo que dice, no los dejaré huérfanos, vendrá el paraklesis, el consolador. Esa es una de las características de la profecía, consolación, súplica, como amonestación. Es la palabra exhortación, conlleva estas 3 condiciones. Así que la palabra profética, primero, confirma, edifica, propicia mi desarrollo, mi crecimiento. Pero también esa palabra profética en un momento dado puede ser para traer fortaleza, para traer consuelo, para traer aliento, para llevarnos a esa condición donde podemos descansar en Dios. Pero también es una palabra de súplica, es decir, de amonestarnos, de decirnos, vamos, ve, haz, realiza, levántate, sé valiente, sé fuerte. No hagas esto. Aquí tenemos algo que necesitamos colocar muy claro. ¿Cuál es el otro punto? El tercer, consolación. Esta palabra es confortar, pacificar.
Es decir, la palabra profética en términos generales deberá ser aquella que nuestra propia vida y el discernimiento, porque nuestro espíritu da testimonio, esa palabra va a traer seguridad, confianza, paz, esperanza, seguridad, y nos va a ir alentando a continuar adelante. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto de lo que, o para lo cual fue creada esa palabra profética. Ahora, la palabra profética no es de mi creatividad. Cuando alguien tiene el don, no significa que es su propia capacidad de hacer profecías. Es como los congresos de profecía. A las primeras 100 personas que paguen $100 les vamos a dar una profecía especial. Pues mejor no voy porque es tu profecía. Ese es otro punto. Pero en realidad, ese es tan importante que ustedes aprendan todas estas cosas. Por eso tenemos un problema serio en la iglesia cuando hablamos acerca de carisma, de los dones, porque no se instruye correctamente a la iglesia qué hacer. La gran mayoría cuando escucha hay un profeta va a buscarle a ver qué palabra recibe de Dios. Y dices, ¿cómo? Primero, ¿qué fue el primer punto? Edificación, confirmación. Dios no me va a decir algo que yo no sepa. El profeta no te va a decir algo que Dios no te haya dicho primero. Pues sí, así de sencillo. Pero les gusta a la mayoría, ay, qué misterios, qué cosas vamos a encontrar, qué Dios tiene preparado para mí. Sí, hermanos. El problema yo veo ahorita en la actualidad que confunden al profeta con un hombre adivino. Y a ver qué me va a decir. Bueno. Y empieza el hombre a decir, te va a ir bien, tú tienes problemas con tu marido, tus hijos no te obedecen, tienes carencia en tu hogar, todo eso lo tenemos. Ay, me dijo todas mis verdades. Es el problema. ¿Qué dijo la samaritana? Me dijo todo lo que yo había hecho. ¿Ya ves, Lorena? Ya sabía que era samaritana. Tenemos necesidad de poner bastante atención en esto, porque es un problema actual. Veo cosas y yo digo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, de veras que no tengamos ni la más mínima idea de qué es la profecía. ¿Por qué? Porque en aras de querer saber algo, se convierte prácticamente como si fuera un talismán. Cuando en realidad, si Dios tiene algo reservado para mí, entre 2 o 3, Él lo va a confirmar. No tengo que ir a buscar. No tengo que ir a buscar a nadie. Dios lo hará claro en su tiempo y su momento. Así que no vayas a buscar a nadie que digan, hay un ministerio de profeta, vamos a verlo. Pues el Señor le ayude, pero no necesito ir. Yo sé a quién he creído y sé lo que tengo que hacer, y Dios en su tiempo confirmará lo que me ha dicho. Si no lo ha confirmado es porque no es tu tiempo. Eso es obvio, ¿sí? Antes de que nos gane el tiempo, vámonos a ese mismo 14, el verso 29. ¿Qué además se hace con la profecía? Qué buena pregunta. No, la creo, la acepto y la pongo en práctica. ¿Sí? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En primer lugar, la profecía tiene orden. Orden. Porque Dios es un Dios de orden. No hay una gritería, no hay un desfase de personalidades, no hay un tiradero de cosas. La profecía no está exenta del orden, porque Dios es orden.
Así que debemos tener mucho cuidado cuando alguien dice, ay, esta es la palabra profética, y se convierte en un salterío enorme, ¿no? No con salterio, sino con salterío enorme. Bien, orden. Y la segunda cosa que es demasiado importante, la palabra que utiliza Pablo en este punto es diacrino. Esta palabra no habla de juzgar, de condenar. Esta palabra utiliza evaluar, considerar, constatar, verificar si es verdad lo que esas palabras están brotando y están acorde a lo establecido en la palabra de Dios. Así que una palabra profética no se acepta ni se cree inmediatamente. Yo cuando escucho palabras proféticas para alguien en la iglesia, yo la analizo. No te voy a decir que la estoy escuchando, pero la estoy escuchando y la estoy analizando. ¿Por qué? Porque conozco a la persona a quien se la están dando, y si conozco quién es quien la está dando, entonces tengo que conjugar y saber si efectivamente esa palabra es correcta o no. Es importante. Así que no acepten una palabra profética inmediata. ¡Ay, me dijo! Le atinó. No, la profecía no es de atinar. ¿No? La profecía es una declaración divina para alguien específicamente a través de un vaso donde el don de profecía se utiliza. Las profecías no son solamente para recibir buenas. No, la profecía es desde exhortar. Eso mismo le pasó a Daniel cuando estuvo interpretando los sueños. Así es. No era para buenas noticias. Hay que considerarla, por eso les digo, necesitan evaluarla, porque somos tan crédulos que nos olvidamos lo que hizo Nehemías. ¿Le dio credibilidad a Semaías? No. No. Pero tampoco él buscó su propia justicia. Si se dan cuenta, o sea, él siempre lleva todo a Dios. Ok, 1 Tesalonicenses 5:21 para no tardarnos. Pero aquí es importante lo que estamos mencionando. Juzgar no significa condenar, recuerden, no significa censurar a quien está hablando la palabra profética, porque existe un riesgo y es necesario hacer la aclaración. Cuando Dios nos da o da una palabra profética, la palabra profética emitida por Dios es directa, perfecta, sin ningún error. El conflicto puede radicar cuando el receptor la recibe y posteriormente al comunicarla, ahí puede haber un conflicto. ¿Ok? Pero tampoco se trata de condenar a quien da la palabra profética. Lo que está diciendo es que evaluemos ¿qué? La profecía, no a la persona. Se evalúa la profecía. Entonces tenemos que aprender que no todo lo que te digan viene de Dios. Recuerda, el apóstol Pablo aquí mismo en Corintios menciona que el enemigo tiene sus propios ministros dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? 1 Tesalonicenses 5:21. El anterior dice, no menosprecéis la profecía. Ajá, pero ¿qué dice el 21? Examinarlo todo. Retener lo bueno. ¿De qué está hablando? Del anterior, de la profecía. O sea, está hablando que debemos entonces ser capaces, pero luego, ay, ¿cómo yo voy a hacerlo? Y nos sentimos minimizados porque nos descalificamos a nosotros mismos. Déjame decirte algo. 1 Corintios 2 al final y 1 Corintios 3 está diciendo una gran verdad. Los espirituales deben evaluar y juzgar todas estas cosas. Ese es el propósito fundamental de todos los espirituales. Y si tú y yo somos espirituales, estamos incluidos ahí. Alguien que lo busque, por favor, en 1 Corintios 3, donde dice: porque el espiritual juzga todas las cosas. Ese es el punto. Mientras se encuentran la cita, pastor, también está increíble cómo Nehemías aplicó Tesalonicenses cuando todavía no estaba escrito. Exactamente. No menospreció la profecía, la escuchó, pero al escucharla la examinó y dijo, no es de Dios.
Es precisamente lo que necesitamos hacer. Hacer esa evaluación correcta. 2:15. No algo personal, descalificando a nadie, no. Es examinar acorde a los parámetros establecidos, no conforme a mis parámetros, sino al parámetro establecido que es la Biblia. Y ya después de ese parámetro, al no ser concordante con la verificación de la palabra emitida, entonces llegas a la condición donde no puede ser aceptable a causa de no estar dentro del contexto de la palabra. Por eso, perdón, ahora sí lee por favor el texto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Dice, ¿cuál es el punto entonces de los creyentes? Fíjense, les está escribiendo a la iglesia de Corinto. No está diciendo Pablo, yo soy el espiritual. Pablo está mencionando que dentro de la iglesia hay 3 tipos de creyentes: el bebé en el evangelio, el carnal y el espiritual. Así que Pablo está hablando a la iglesia, no está hablando de sí mismo, porque si hablara de sí mismo diría yo juzgo, ¿no? Como cuando dice la venida del Señor, los que estemos vivos, no. Aquí Pablo está enseñándole a la iglesia cuál es la labor principal de quienes están al frente y tienen medio milímetro más de espiritualidad. Su labor fundamental es ese análisis en todo su contexto, y es lo que necesitamos hacer. Por eso en el pasado, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la función de los atalayas? Mirar a lo lejos para observar si había riesgo, peligro. Ese es el punto. Ahora, Nehemías, ¿qué hizo? Lo examinó, lo corrobora y dice, es inaceptable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, la labor de todo creyente es evaluar las cosas. Pero es que nos comemos todo lo que nos dan. Ya tiene un programa de televisión, wow, ya ganó. Ya tiene 6 millones de visitantes, quiere decir que es súper. ¿Será? Sí, Ramoncita. ¿Y si hay personas que no creen en la profecía? Pues ya es ¿Hay pecado? No, es su responsabilidad. Ellos se estarían absteniendo de. Es como los que no creen en los dones, bueno, se limitan a sí mismos. Pero nosotros continuaremos mientras estén vigentes. Sí, Grimaldo. Hablamos de los espirituales, debemos ser espirituales, pero hay una condición para ser espirituales completamente: tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy espiritual, y sabes algunos textos, algunos... Y obediencia. No, pero soy espiritual. Bueno. Eso también va junto. Alguien que se diga espiritual por sus frutos, recuerden, el Señor Jesús, estamos de evaluar. Juzgar en el caso de los frutos es evaluar, no condenar, porque no somos jueces. Sí, porque puede ser otra parte, pueden conocer muchos textos. Pero Sí, pero sus frutos, como dice el Señor en Mateo 7, un árbol no puede dar frutos en contra de su naturaleza. Va a brotar lo que hay dentro, la esencia de esa persona será evidente porque su naturaleza lo va a evidenciar, muy a pesar de lo que hable, piense o declare. Entonces tenemos que evaluar. ¿Qué significa? Que el ser espiritual no nos convierte en los sabelotodos, no nos convierte en decir mi palabra es la que vale, no, porque el ser espiritual, ¿qué implica? Humildad, implica sometimiento, implica no aparecer en el panorama, implica no ser quien llame la atención. ¿Qué decía Juan el Bautista? Conviene que él crezca. Nosotros, ese es el punto. Por eso tenemos una distorsión cuando vemos esos programas de ¿cuántas personas tiene? Mira, ya llenó el estadio. Y tú dices, no puede ser. No puede ser. Bien, concluimos. Hay una lección que necesitamos colocar aquí cuando tengan sus hojas les va a ser muy claro.
Nehemías nos muestra una de las lecciones más grandes para todo creyente o todo líder. Debemos reconocer nuestros límites, es decir, la esfera donde nos desenvolvemos, dónde estamos ubicados y cuál función estamos desarrollando. En ocasiones, cuando transgredimos esos límites, estamos volviéndonos en un riesgo potencial. ¿Por qué? Porque no somos expertos en todos los temas. Un pastor no puede hablar de medicina, de psiquiatría, no puede estar hablando de administración de empresas. Su propósito del pastor es predicar la palabra. Y el Espíritu Santo nos va a equipar para hacer la predicación del Evangelio, pero no para nosotros dar pláticas acerca de economía. Y vamos a hacer un simposium de finanzas. Tenemos que aceptar que el rol, la función específica, el Espíritu Santo nos va a equipar para este contexto, la predicación de la palabra, pero mi responsabilidad es prepararme día con día para hacer lo mejor en el servicio del Señor. Pero tenemos que entender que no podemos o no deberíamos usurpar esferas que no nos competen. No somos enciclopedias rodantes. Es como una escritora que tiene libros de todo tipo en la iglesia cristiana, desde el temor, el ser golpeada a las mujeres, o sea, tiene tantos libros que yo digo, mi esposo y yo le platicamos, digo, ¿realmente tendrá la señora toda esa calidad para escribir, el tiempo para escribir? Por favor. Si ella tiene todos los libros y todas las respuestas, cerremos las Biblias, cerremos las iglesias y mejor escuchemos a esa señora. Tenemos necesidad de mantener esa quietud, de decir, Señor, hasta aquí mi capacidad. Es decir, no puedo ser lo que no soy. Mis límites es la predicación del Evangelio y la formación que puedo tener como un antecedente, pero no puedo ser doctor, no puedo ser psiquiatra para dar consejería de esta naturaleza. La consejería es la que emana de aquí, o sea, ¿te das cuenta? No puedo ser tampoco un enorme auditor para dar conferencias de auditorías, no. Y a veces veo que ciertos ministerios, dices, tengamos cuidado. Igual el pastor no gobierna en la iglesia. El pastor no es dueño de las vidas. El pastor no debe entremeterse en los asuntos de muchas personas. O sea, tenemos que tener cuidado. Oye, pero tú eres el pastor. Sí, pero yo estoy invitado a esa fiesta. O sea, mi límite es este. Tenemos que entender eso. Nehemías fue muy prudente en todas esas relaciones. ¿Ok? Vamos concluyendo que el tiempo ya nos ganó. Primera Tesalonicenses 5:21. ¿Ya lo leyó Grimaldo? Gracias. Dijo, examinando todo, retener lo bueno. Vamos a dar gracias, sí. Pastor, mande. Nada más estaba reflexionando un poquito en esta parte de examinar todo, ¿no? Por ejemplo, pues en el día a día tenemos siempre un montón de situaciones y muchas personas dispuestas a darnos muchos consejos. Sin embargo, nosotros hemos como aprendido que el consejo que te lleva como al camino de la paz es lo que uno debe de ir tomando. O sea, obviamente hay muchas personas que siempre te dan consejos para ir a la guerra, siempre. Diles, atácales, contéstales, o sea, y es importante recordar que pues, todo lo bueno que viene del Señor te da paz. Entonces esa parte es importante porque lo que el cristiano busca es paz y comunión con Dios, no estar confrontando, estar debatiendo, estar en problemas legales y todo eso. O sea, hay un texto que mi esposo y yo aplicamos mucho en nuestra vida. Dice, en cuanto dependa de ti, está en Romanos, en cuanto dependa de ti, ten paz con todos. Y si de mí dependen ciertas cosas,
prefiero pagar el precio y tener paz. Esto no implica rehuir responsabilidades, esto no implica ser cobarde, no. ¿Qué es más importante? ¿Ganar un pleito o tener paz? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más relevante? ¿El testimonio o generar un alto conflicto? Nosotros hemos aprendido, a pesar de todas las circunstancias, en cuanto dependa de mí, prefiero buscar y establecer paz y no ganar contiendas que posteriormente van a generar un alto costo. Y eso es una gran verdad. Paz debe ser nuestra búsqueda. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. No podemos eximirnos de algún momento dado tener que enfrentar algo. Pero en cuanto dependa de mí, para que esa paz prevalezca, yo la voy a buscar. Prefiero sufrir la afrenta, la humillación, la herida, la deuda, prefiero absorberla por lo que conozco de la verdad, que es más importante para mí tener paz que ganar cualquier otra cosa. O poner a alguien en su lugar, como quien diría. Exacto. Que además es parte de esa adoración, ¿no? Que le podemos dar al Señor. Es lo que yo decía, que Nehemías, si ustedes leen aquí, no dice, y yo fui y le dije, y busqué a Dios, y Dios, Señor, tú has. Así es. Como cuando le dijeron, se cansa sus manos y no va a levantar a esta hora, y él dijo, Señor, fortalece mis manos. Ese es el secreto. Entonces, la vida cristiana, en cuanto dependa de nosotros, tengan paz. Ese es el secreto. ¿Quieres vivir en esa condición de mayor tranquilidad, de no tener tantas presiones, tanta angustia, tanto estrés? Mejor busca tener paz. Las contiendas, ¿a dónde te van a llevar? A un desgaste enorme. Pero en cuanto dependa de nosotros, mi esposo y yo hemos decidido, si tengo que pagar lo que no robé, lo voy a pagar. Porque yo prefiero tener mi paz por encima de cualquier otra condición. ¿Okay? Vamos a dar gracias. Por favor, uno de ustedes diríjanos.